Continuando con el avance de las complicaciones agudas de la diabetes, en esta oportunidad vamos a hacer hincapié a dos otras complicaciones que son bastante comprometedoras en el momento de afrontar en estos tipos de pacientes, sobre todo en las salas de emergencia, ya que habitualmente el correcto manejo de estos pacientes evitará en gran medida la mortalidad de estos casos. Ya que en muchas situaciones estos pacientes terminan siendo manejados en salas de terapia intensiva. ¿Ok? Entonces, haciendo un poco de definición, bueno, ya habíamos hablado en un anterior video, cuando hablamos de complicaciones agudas de la diabetes, nos estamos refiriendo a un paciente diabético cuya situación metabólica se encuentra parcialmente compensada con dosis inadecuadas de insulina y que pueden ser incapaz de enfrentarse a las demandas metabólicas incrementadas asociadas con la liberación de hormonas en una situación de estrés, vale decir, una enfermedad aguda. Ante tal situación estamos hablando de una descompensación de la diabetes, sea esta por una iatrogenia médica, en el sentido de dar dosis indiscriminadas de secretagogos de la insulina o insulina propiamente dicha, o desconocer el paciente prácticamente que tiene diabetes y debutar prácticamente con una complicación. El otro factor también que es importante y tomarlo en cuenta es la alimentación, sumamente importante para la correcta complementación del tratamiento farmacológico y el control correspondiente de la glicemia. Entonces, es en ese sentido que nosotros estamos hablando de básicamente la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar no cetóxico. Básicamente son estas las dos complicaciones más temidas, si vale el término, y que son de un manejo un poco más minucioso y que se tiene que tener criterios sumamente firmes a la hora de tomar una conducta. Epidemiológicamente se sabe que la cetoacidosis diabética se presenta entre el 8 y 29% de los ingresos por diabetes en las salas de emergencia. En cambio, el estado hiperosmolar no cetóxico corresponde a menos del 1% de los ingresos por diabetes. La diabetes tipo 1 tiene un mayor riesgo en que puedan realizar cetoacidosis diabética, y el diabético tipo 2 un mayor riesgo de estado hiperosmolar no cetóxico y posteriormente cetoacidosis diabética. Sin embargo, en la práctica médica habitualmente eso no ocurre. Sabemos que los diabéticos tipo 2 con mayor frecuencia ellos están desencadenando o complicándose en primera instancia con una cetoacidosis diabética, y son raras las ocasiones en realidad que llega el paciente con un estado hiperosmolar no cetóxico. La mortalidad global en realidad cuando un paciente viene con alguna de estas complicaciones va en torno del 2 al 40%, un 5% para cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar no cetóxico en alrededor de 40%. Lo que quiere decir es de que entre cuál de las dos complicaciones abarca más mortalidad, pues sin lugar a duda el estado hiperosmolar no cetóxico. Un tercio de las muertes ocurre en menores de 45 años y en el 20% de los casos inician bajo una complicación aguda, que es el otro término de un debut de diabetes. Significa que el paciente no sabía que tenía diabetes y sin embargo viene ya descompensado y con manifestaciones de una complicación aguda, sea una cetoacidosis o un estado hiperosmolar no cetóxico. Esto se da entre el 20 y 25%. Y habitualmente los procesos infecciosos son los que van a desencadenar o complicar a un paciente que tiene diabetes, y esto ocurre alrededor del 28-35% dependiendo de la revisión bibliográfica que uno obtenga. Miren, fisiopatológicamente cuando hablamos de los comas hiperglucémicos, en la cual nos referimos básicamente a la cetoacidosis diabética por un lado y el estado hiperosmolar no cetóxico por otro lado, ¿ya? Entonces vemos que la acción de la insulina está disminuida en ambas situaciones habitualmente, y entonces la obtención de la energía habitualmente cuando hay una deficiencia de insulina absoluta, esta la obtienen a partir del tejido adiposo, y cuando hace un paso por el hígado entonces
esta se encarga de producir diferentes cuerpos cetónicos, ocasionando una hipercetonemia, y ahí la justificación de la producción de acidosis metabólica en los pacientes que tienen esta complicación. ¿Y por qué en el estado hiperomolar no cetóxico no ocurre una acidosis? Pues básicamente porque la deficiencia de insulina que tienen es relativa y no absoluta, y por lo tanto la obtención de la energía la obtienen sobre todo a partir del músculo. Ya entonces del músculo se obtienen las proteínas y su sustrato principal son los aminoácidos. Entonces esto lo hacen a partir de la glicogenólisis o gluconeogénesis. Y de esa manera, ¿no es cierto?, de que se forman más moléculas de carbohidratos, y lo que va a condicionar es una hiperglucemia con mayor diuresis osmótica y deshidratación bastante importante. Se cree habitualmente que en la cetoacidosis diabética hay una pérdida importante de líquidos que fluctúa alrededor de 7 litros. Sin embargo, en los estados hiperosmolares no cetóxicos, por la gran cantidad de diuresis osmótica que ocurre y la deshidratación importante, se presenta ya que habitualmente el déficit de líquido está por encima de los 12 litros. E incluso en alguna bibliografía se ha visto que el déficit puede ser hasta 20 litros. Entonces, estos pacientes requieren más hidratación vigorosa para poder volver a compensarlo. Y ahí está la razón principal por la cual la mortalidad suele ser mayor en este tipo de casos, porque no se lo maneja de forma adecuada. ¿Listo? Y lo que va a ocurrir es un desequilibrio hidroelectrolítico con arritmias cardíacas, paro cardíaco y compromiso vital del paciente. Cuando hablamos entonces de una cetoacidosis diabética, estamos hablando de un estado de descompensación metabólica aguda de la diabetes y que se caracteriza por una triada. Entonces, la presencia de cuerpo cetónico con acidosis e hiperglucemia, estamos hablando de una cetoacidosis diabética. Y obviamente esto depende principalmente de una falta relativa o absoluta de insulina, pero también a la vez existe una secreción excesiva de hormonas contrarreguladoras de la insulina, como es el glucagón. Entonces, por una parte, ¿no es cierto?, como hay déficit de insulina, entonces automáticamente mi glicemia está elevada, y como hay una falla en las células alfa productoras de glucagón, entonces estas comienzan a aumentar de forma indiscriminada, ¿no es cierto?, para tratar de contrarregular dicho efecto que es interpretado de una forma errónea en nuestro organismo. Miren, entonces, esto es importantísimo, pero importantísimo conocerlo, ya que la falta de insulina y el exceso de glucagón nos va a traer, miren, por una parte, trastornos en la utilización de la glucosa y un aumento de la gluconeogénesis hepática. Ambos van a contribuir a la hiperglucemia. Cuando tenemos hiperglucemia, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua arrastra el azúcar, y lo que va a ocurrir dentro de la célula es una deshidratación intracelular. Y esa deshidratación intracelular a nivel celular se va a manifestar con una alteración cognitiva. Por otra parte, la hiperglucemia, cuando esta sobrepasa el umbral a nivel renal y es más de 180 miligramos por decilitro, pues lo único que va a condicionar es una glucosuria. Comienza a aparecer glucosa positivas a nivel de un examen de la orina. Resultado de aquello va a ocasionarse una diuresis osmótica con pérdida de sal, de sulfato de magnesio, potasio, calcio, falta de agua, deshidratación, y la deshidratación obviamente me va a llevar a un estado de shock. La deshidratación, por otra parte, me lleva a un estado de hemoconcentración. Ya habíamos hablado anteriormente que los estados de hemoconcentración, habitualmente el hematocrito es el que suele estar elevado. Entonces, mucha atención en estos pacientes. Un hematocrito mayor a 40, 44 en un paciente con cetoacidosis diabética tiene que hacerlo pensar que está en un estado de hemoconcentración. Por otra parte, ese mismo estado de hemoconcentración sumado a la deshidratación, ¿no es cierto?, lo que va a condicionar shock con mayor compromiso de la vida. Por una parte, entonces, miren, hay un trastorno en la utilización tisular de glucosa con una gluconeogénesis. Hay alteración sobre las grasas y hay alteración sobre las proteínas. En los tres niveles, entonces, de los macronutrientes es que se afecta la ausencia relativa de la insulina.
Entonces va a haber una desintegración de las grasas. Esta desintegración de las grasas o la lipólisis que va a existir, ¿ya? La lipólisis, entonces va a actuar a nivel del hígado y lo único que va a producir es la mayor producción de cuerpo cetónico que a nivel sanguíneo se va a manifestar, o a nivel de la orina se va a manifestar como una cetosis o como una cetonuria. Y esa cetonuria, ¿no es cierto?, sumado al aumento de la producción de cuerpo cetónico, ¿ya? Entonces va a condicionar por una parte los vómitos con mayor pérdida de electrolitos y por otra parte va a condicionar la acidosis. En una situación de acidosis entonces entramos en hiperventilación, deshidratación y con mayor tendencia nuevamente hipotensión y shock. Y finalmente, cuando hay una desintegración de las proteínas, entonces entramos en una hiperazoemia con pérdida de nitrógeno y una atrofia muscular. Por eso, ¿no es cierto?, que los pacientes que son diabéticos en el tiempo, si no tienen un adecuado control, van a comenzar esa falta de insulina a obtener la energía a partir de las proteínas. Y es ahí donde el paciente comienza a perder peso, porque ya comienza a haber una atrofia muscular. Nuevamente, recapitulando, entonces esta deficiencia de insulina sea disminuida, ¿ya? Entonces va a tener efecto a nivel del hígado, periférico, tejido adiposo y del hígado. Todo con el afán simplemente de condicionar dos grandes datos para el diagnóstico, la hiperglucemia y la cetoacidosis. Entonces, este es importante. ¿Por qué en realidad entonces es de que existe cuerpos cetónicos en la cetoacidosis y no hay cuerpos cetónicos en el estrés premolar no cetóxico? La respuesta básicamente es porque que la ausencia de insulina, ojo con esto, la ausencia de insulina va a provocar la lipólisis, lo que produce un exceso de ácidos grasos, y el glucagón simplemente lo que hace es aumentar la capacidad del hígado de oxidar los ácidos grasos, facilitando así la formación de cuerpos cetónicos. Vuelvo a decir, en la cetoacidosis diabética está aumentada la lipólisis. En el estado hiperosmolar no cetóxico no existe lipólisis porque no se obtiene ya la energía o la glucosa ya de los lípidos, sino lo obtienen a partir de las proteínas por la desintegración de los aminoácidos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de una cetoacidosis diabética? Las infecciones es el principal factor, sean estas infecciones virales, bacterianas, la omisión en el tratamiento de la insulina, ese es otro de los factores. Habitualmente el paciente piensa o se siente relativamente bien y ya no quiere colocarse su insulina o tomar su medicación, pero sin embargo sigue con una alimentación bastante desordenada. Ya entonces la omisión o la irresponsabilidad ya del propio paciente es lo que conlleva prácticamente también a que desarrolle estas complicaciones. Situaciones de alarma que hay que tomar en cuenta son los eventos vasculares cerebrales, los infartos de miocardio, el embarazo, pancreatitis. Cualquiera de estas situaciones también son factores desencadenantes de la cetoacidosis diabética. Ojo con este dato, cuando estén en los servicios de emergencia y tengan un paciente con cetoacidosis diabética, por favor, siempre de rutina hay que hacerle un electrocardiograma. No se olviden que los infartos agudos de miocardio en los pacientes diabéticos ya son asintomáticos. Solo lo único que manifiestan son algunos datos de descarga vagal y más nada. El dolor precordial por lo general no es manifiesto, o si lo es bastante inespecífico. Entonces, por lo tanto, de rutina, haya o no haya síntomas, hay que hacerle un electrocardiograma al paciente que está desarrollando estas complicaciones. El cuadro clínico entonces de una cetoacidosis diabética es muy variado. Hay poliuria, hay polidipsia, hay polifagia, puede haber pérdida de peso, respiración de Kussmaul, un aliento cetónico, dolor abdominal, datos de deshidratación, el estado neurológico es variable, hay un olor característico de la orina a manzana, algunos se atreven inclusive a saborearla, ¿listo? Entonces colocan unas gotitas de orina en la boca y si sienten un sabor a manzana, bueno, entonces están frente a una cetoacidosis diabética. En otros lugares donde no se tiene acceso a unos laboratorios o gasometría para poder determinar la presencia de acidosis metabólica o hacer una cetonuria, entonces
con solamente oler la orina, ¿no es cierto?, percibirla y tener esta olor a manzana, y que además sea esta espumosa la orina, entonces ya hace pensar en que está frente a una complicación y tomar la respectiva conducta. Miren, entonces, estos son los parámetros que se toman en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética para posteriormente poder clasificarla en lo que son leves, moderadas o severas. Entonces, el valor de la glicemia, el pH arterial, el bicarbonato, la presencia de cetonas a nivel sanguíneo o a nivel urinario, la osmolaridad plasmática, el anion gap y el estado de conciencia. En la cetoacidosis diabética se ha tomado un punto de referencia en relación al valor de la glicemia, es de que toda glicemia mayor a 250 ya es un criterio para poder diagnosticar una cetoacidosis diabética. Entonces ahí ya tenemos el primer pilar. El segundo pilar es que debemos demostrar que la presencia de acidosis. Entonces toda acidosis que es demostrada mediante una gasometría arterial del pH menos de 7.3, entonces ya estamos frente a otro criterio de cetoacidosis diabética, y la podemos clasificar en leves, moderadas, severas de acuerdo al pH. Entonces cuando está entre 7.25 y 7.30 es una cetoacidosis diabética leve, entre 7 y 7.24 moderada y menos de 7 severa. Miren, lo interesante de esto es de que cuando yo estoy frente a un paciente que tiene cetoacidosis diabética leve o moderada, puedo manejarlo en salas generales. Puedo manejarlo tranquilamente, solo que el paciente en realidad que tiene una cetoacidosis diabética severa debería ser manejado exclusivamente en salas de terapia intensiva o una unidad de cuidados intermedios. El bicarbonato, cuando este es menos de 18, entre 15 y 18 es leve, 10 a 14 moderada y severa menos de 10, cetonas positivas demostradas en la orina o en la sangre, la osmolaridad plasmática por lo general es variable, por lo general es normal. No es un tema de osmolaridad, es un tema de cetoacidosis. El anion gap por lo general suele estar aumentada, que no es más la suma de los iones no mensurables, ¿ya? El sensorio, dependiendo la severidad, entonces puede alterarse. Por lo general cuando es leve o moderada, el paciente está entre alerta y somnoliento. Ya cuando es severa, entonces está en un estado de estupor o de coma. ¿Listo? Entonces, importantísimo a tomar en cuenta estos criterios, no solamente para diagnosticar cetoacidosis diabética, sino también para la decisión terapéutica y el lugar donde se va a manejar a estos pacientes. ¿Cuáles son las medidas generales comunes entonces? En caso de que el paciente esté en coma, obviamente siempre hay que proteger la vía aérea, entonces hay que hacer una intubación orotraqueal o ventilación mecánica, ¿ya? Sonda nasogástrica, aspiración continua para evitar un hilo metabólico, signos vitales para el control y manejo de los estados de shock, y de forma conjunta hacer balances hídricos para ver cuánto realmente que está teniendo de diuresis en 24 horas ese paciente. Electrocardiográficamente se lo tiene que monitorizar, 2 accesos venosos, por lo menos uno, ¿ya? O idealmente una vía venosa central desde el ingreso. Un Swan-Ganz según la hemodinamia del paciente. Eso en la sala de terapia intensiva habitualmente lo suelen utilizar, colocando un catéter a nivel de la arteria pulmonar para tener un mejor manejo de lo que son los líquidos intravenosos. Antibióticos previo cultivos en pacientes con alta sospecha de proceso séptico, y heparina profiláctica. Esto también es muy importante, sobre todo para la prevención a nivel cardíaco de un infarto agudo de miocardio. Las medidas particulares comunes en las emergencias diabéticas son la reposición de líquido, la principal y quizás la más importante de las medidas para cualquiera de estas dos complicaciones, cetoacidosis diabética, estado hipermolar no cetóxico, es la hidratación adecuada, vigorosa, con la solución ideal, ¿ya?, de fluido en estos pacientes. ¿Listo? La reposición de sodio, de potasio, la insulinoterapia, el bicarbonato, la reposición de fosfato, magnesio también son importantes. Para fines prácticos nos vamos a hacer de cuenta que hay un triángulo de manejo en los pacientes con cetoacidosis diabética. El primer punto es el manejo de los líquidos. El segundo punto es el manejo de del potasio.
En tercer lugar, el tercer punto es el manejo de la insulina. Y en cuarto lugar, el manejo del bicarbonato en situaciones especiales. Entonces, primero, hidratas adecuadamente. Comienza a orinar el paciente, manejas el potasio. ¿Listo? Está con adecuado potasio, entonces puedes administrar insulina. ¿Listo? No hay prisa en la administración de la insulina. No cometan el grave error de entrar a colocar insulina sin haber hidratado adecuadamente, porque lo único que van a hacer es empeorar el estado de cetoacidosis. Hidratas, ves el potasio, manejas insulina y en última instancia, de acuerdo a los controles de gasometría arterial, vas a poder hacer un adecuado manejo si es necesario con bicarbonato. La reposición de fluidos habitualmente se estima, como le dije, en la cetoacidosis diabética, en promedio lo que se pierde son 7 litros. Depende del tiempo, la diuresis y el acceso al agua, la reposición. Un ritmo de reposición de 7 a 14 ml kilogramos hora, idealmente, o la primera hora también, que algunos le llaman de oro, donde tienes que prácticamente administrar 1 litro, ¿listo? La primera hora de una solución fisiológica. Si la presión arterial sistólica es menos de 80/40 o el paciente está en shock hipovolémico, se pueden utilizar también coloides a un ritmo de 5 a 10 ml por kilogramo hora. O también se puede, en caso de un shock cardiogénico, reposición monitorizada bajo un catéter de Schwartzgang, como acabo de mencionarlo. Si hay fallas renal oligoanúricas, reposición por cargas monitorizando la volemia. Resumiendo entonces, una vía venosa central, habitualmente la presión, ¿ya? Venosa central tiene que ser entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Menos de 8, paciente deshidratado, entonces a meter líquido. Si estamos inicialmente ya con la vía central y el paciente recién llegó y recién voy a administrar los líquidos, entonces pues pásenle una hora, en una hora 1 litro de solución fisiológica y van controlando la presión venosa central hasta que se mantenga esos controles de la presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, donde las 6 primeras horas son básicas y vitales para la recuperación de estos pacientes. Aclarando habitualmente que el objetivo acá no es necesariamente llevar la glicemia a la normalidad rápido, sino que el objetivo es alcanzar un adecuado control metabólico, evitando ya que el paciente continúe en más acidosis metabólica. Mayor acidosis, mayor cetoacidosis. La cetoacidosis puede desencadenar una acidosis láctica, la acidosis láctica en una falla eléctrica cardíaca, arritmia y paro. ¿Listo? Entonces lo que queremos evitar es todas aquellas situaciones. Entonces, por lo tanto, muy pero muy importante ya el estado de hidratación de estos pacientes inicialmente. No cometan, vuelvo a decir, el error de querer controlar las primeras 6 horas o 12 horas la cetoacidosis. Habitualmente estos pacientes dentro de las primeras 24 horas, habitualmente entre las 24 y 48 horas, es que alcanzan el control metabólico adecuado. Antes no lo hagan de esa forma. Esto es progresivo, ¿ya? Pero de forma efectiva. Miren, entonces el suero fisiológico en la primera hora de reposición previene la agravación del shock al reponer antes de la administración de insulina, disminuye la glicemia por diuresis osmótica, mejora la llegada de insulina a los tejidos facilitando su acción y permite reponer el potasio con solución fisiológica si está disminuido antes de la insulina. Bueno, en relación al sodio, que me interesa que sepan que la natremia real está aumentada 1.65 miliequivalentes por cada 100 miligramos de glicemia. ¿Qué significa? Si la glicemia normal es en 100, ¿ya? Cuando está en 200, mi sodio de ser 140 ya no va a ser 140, va a ser 141.65. Si está en 300, entonces van a ir aumentando ustedes en promedio 1.65 miliequivalentes por litro, ¿no es cierto?, por cada 100 miligramos de aumento de su glicemia. Entonces, importante también tomarlo en cuenta eso para poder reponer la natremia, ya que habitualmente si tenemos una medición del sodio mayor a 155, también puede ser un determinante inicialmente para no administrar
más soluciones que contengan sodio, como una fisiológica. Entonces en ese caso me tendré que bajar un poquito, ¿no es cierto?, una solución que tenga menos miliequivalentes de sodio, y entonces tendré que continuar haciendo el manejo con una solución Ringer normal. Y una vez ya el paciente, después de un determinado tiempo que alcance su glicemia menos de 200, ¿listo?, ya, o menos de 250, entonces ya estoy yo en la potestad de poder cambiar la solución a una que sea al 0,45%. Entonces una de ellas es la solución glucosalina. ¿Listo? El tema de la osmolaridad entonces no es tan relevante en la cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces esto lo vamos a obviar un poco. Bien, entonces como les decía, mucho depende de la solución fisiológica en la primera hora, lo que uno vaya a administrar, y siempre considerar el sodio, cuánto es lo que nos refleja. ¿Listo? Si tenemos un sodio que es menos de 155, entonces podemos continuar con una solución fisiológica de forma tranquila, y si tienen una vía central hacen la admisión a la presión venosa central, y de acuerdo a eso se maneja la administración de líquido. Una vez la glicemia, como les mencioné, ya está menos de 250 o 200, entonces ya la administración de insulina que han ido haciendo de forma paralela con el pasar de las horas, entonces ya va disminuyendo, ¿no es cierto?, porque ahí ya ocurriría el inconveniente de que puede descender demasiado. Habitualmente esta situación ocurre cuando estoy frente a una cetoacidosis diabética moderada o severa, porque en la severa yo tengo que utilizar bombas de infusión de insulina. ¿Listo? Y las bombas de infusión de insulina van a ir disminuyendo la glicemia de forma progresiva, y tengo que tener mucho cuidado con el parámetro de glicemia. Es por eso que tengo que estar controlando en sala de terapia intensiva cada hora o cada 2 horas la glicemia, y de acuerdo a eso modificar el goteo de insulina que está siendo realizado. Entonces es por eso que cuando la glicemia ya está en menos de 200 150, entonces se cambia a una solución glucosalina o una dextrosa al 5%, para evitar de forma brusca que por la acción de la insulina baje demasiado la glicemia y más bien me pase hacia el otro extremo, que es una hipoglucemia. Entonces voy controlando la glicemia y voy disminuyendo mi dosis de insulina de forma paralela. El manejo de potasio, como les mencionaba, es también muy pero muy importante. No se olvide que la insulina también saca el potasio dentro de la célula, ¿listo? Y lo depleta. Entonces yo no puedo cometer ese error, por eso, de administrar soluciones isotónicas y de forma paralela administrar insulina sin tener un valor de potasio. Una vez el paciente comience a tener diuresis, ¿ya? Entonces yo recién ahí puedo inclusive ya administrar insulina. Ese otro dato también muy importante. Si es una cetoacidosis diabética leve, no necesita sonda Foley. Y si es una cetoacidosis diabética moderada, necesita una sonda Foley, y además necesita una monitorización continua de la diuresis. Entonces la insulina está bastante reservada, ¿ya? Las bombas de infusión de insulina para la cetoacidosis diabética severa, o excepcionalmente para la cetoacidosis diabética moderada. Entonces, miren, hidrato adecuadamente al paciente, manejo el potasio, y en tercer lugar, una vez manejé el potasio, corregí el shock hipovolémico, recién puedo pasar a ese paciente un bolo inicial de insulina. Habitualmente la dosis es de 0,1 kilogramos hora. Entonces una persona que pesa 70 kilos, ya entonces vendría a ser 7 unidades, pero sin embargo de forma general se mantiene un bolo inicial de 10 unidades. ¿Listo? Entonces hidratas, potasio, ¿listo? Y insulina, su bolo inicial, y de ahí vas haciendo los controles. Si es una cetoacidosis diabética leve o moderada, vas haciendo los controles cada hora o cada 2 horas de la glicemia, y en base a eso vas viendo si necesita dosis adicionales de insulina. ¿Cuál insulina es la que se maneja? En estos casos son la insulina de acción rápida, también llamada cristalina. ¿Listo? Entonces, cuando ya se maneja en bombas de infusión, entonces
se deja también de la misma forma un goteo de 0.1 unidades kilogramos hora y se mantiene si la glicemia reduce alrededor de 70 miligramos cada hora. Si se duplica la glicemia no se reduce menos de 70 miligramos, entonces se aumenta la dosis de la insulina. Y si al contrario disminuye demasiado las glicemias en relación a la dosis de la insulina que se está administrando, entonces tendré que hacer una reducción a 0.05 unidades kilogramos hora de la glicemia. Además, el otro factor es de que cuando ya alcanzamos un valor de glicemia alrededor de 250, también automáticamente tenemos que reducir la dosis de la insulina. Es importante esto, o habitualmente cuando vuelvo a insistir, cetoacidosis diabética severa, que se maneje en terapia intensiva, porque en terapia intensiva tienes tus hojas de control de glicemias, ¿ya? Y en ese entendido, entonces ellos manejan, entonces ingresa a las 10 de la mañana, está la bomba de infusión a 2 unidades hora, a las 2 horas aumentaron a 3, ¿no es cierto? Y a las 2 horas bajaron a 1, y así al finalizar las 24 horas, entonces hacen un cálculo de cuánto de insulina se requirió en 24 horas. Y si las últimas 24 horas, o sea, las horas 20, 22, 24, las dosis de insulina fueron menores a las iniciales, entonces eso te va a servir de parámetro para ver cómo vas a manejar las siguientes 24 horas. O si ya has alcanzado el control metabólico adecuado, entonces puedas pasar de insulina cristalina a insulina NPH. Entonces ya se maneja la regla de los 2 tercios. ¿Qué significa los 2 tercios? Si el paciente, por ejemplo, requirió en 24 horas 30 unidades de insulina cristalina, entonces, y quieres pasar a NPH, entonces vas a sacar los 2 tercios de 30, los 2 tercios de 30, entonces son 20, entonces con los 20 vas a manejarte tú con tu insulina NPH, y también vuelves a aplicar los 2 tercios de esos 20, lo fraccionas en 3, ¿ya? Y los 2 tercios aplicas antes del desayuno y el tercio restante antes de la cena. Vale decir que vas a pasar 14 unidades de insulina NPH antes del desayuno y 7 unidades o 6 unidades de insulina NPH antes de la cena. ¿Listo? Entonces esa es la forma de avanzar progresivamente. Alcanzo control metabólico, ¿no es cierto? Administré en primera instancia siguiendo el orden: líquido, potasio, insulina cristalina, paso a insulina NPH, lo paso a salas generales, de ahí voy haciendo control del paciente de su factor desencadenante, y ya para darle de alta ya puedo inclusive mandarlo con hipoglucemiantes orales. Es una secuencia de acontecimientos que tienen que ir ocurriendo hasta que el paciente se encuentre prácticamente sin ningún dato de descompensación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es de que yo estoy hablando entonces ¿cuándo es lo que yo estoy hablando de un control metabólico adecuado? Y este es un término que también lo tienen que saber. Hablo de un control metabólico adecuado en una cetoacidosis diabética cuando el bicarbonato es mayor de 18, el pH ya es mayor a 7.3 y la anión GAP es menos de 14. Cuando estoy ya con esos parámetros, pues a quedarse tranquilo, se corrigió, se controló la cetoacidosis diabética. ¿Listo? No vamos a hacer mucho hincapié en el tema del manejo del potasio, ¿ya? El bicarbonato, lo que tienen que saber ustedes es que si están frente a una cetoacidosis diabética leve o moderada, obviamente el pH está disminuido, y estoy frente a una acidosis metabólica con bicarbonato también menos de 15, ¿ya? No es una indicación para el uso de bicarbonato, porque lo único que van a hacer es aumentar la hipocalemia, provocar una acidosis paradojal, aumentar la producción de dióxido de carbono, acentuar la hipoxia tisular, provocar sobrecarga de volumen. Es por eso que cuando se administra idealmente bicarbonato, en relación solamente al valor del pH y no tanto así del valor del bicarbonato. Punto sumamente importante. Entonces, cuando mi pH y está menos de 7.1,
Ya en algunas guías te dicen que puedes utilizar bicarbonato, pero la indicación sine qua non absoluta es cuando el pH está menos de 7. pH menos de 7, el paciente se te va a morir en cualquier momento, y más que el líquido de pasar de forma paralela potasio e insulina, en ese paciente lo que más requiere en ese momento es bicarbonato. Ojo con ese dato que les paso, chicos. La reposición de magnesio habitualmente se lo hace de forma paralela con el potasio. No se olviden que el magnesio es el cofactor del potasio. Muchas veces cuando no aumenta el potasio es porque el magnesio está disminuido. Entonces, siendo una incorporación del magnesio a la reposición o al tratamiento de la cetoacidosis, también sí es importante. Entonces, miren, el éxito en realidad del tratamiento de una cetoacidosis es de gran importancia en el constante y meticuloso monitoreo de los datos clínicos y de laboratorio para hacer los ajustes apropiados en el tratamiento. Es por eso que el tratamiento de la cetoacidosis es enzimático. El paciente, el médico tiene que estar encima del paciente, controlando a todo momento en caso que sea una cetoacidosis diabética leve o moderada. Muchísimas veces a mí me ha tocado manejar esto en sala. Inclusive en alguna oportunidad tuve el coraje de manejar cetoacidosis diabética severa en salas generales, pero eran en hospitales en donde no tenía una sala de terapia intensiva para poderlo pasar y me quedaba muy lejos referirlo al paciente, y no te queda más otra opción que jugártelas. Aquí les paso una fórmula de cómo se saca el anión GAP. La más sencilla es la suma del sodio más potasio menos el cloro más bicarbonato, que es más o menos habitualmente 15, ¿listo? Entonces la suma de los iones no mensurables. La osmolaridad plasmática se saca multiplicando el sodio medido por 2 veces, más la glicemia dividido entre 18, más el nitrógeno ureico dividido por 2.8. No se olviden que la mitad de la urea vendría a ser el nitrógeno ureico. Si está en 40 su urea, su nitrógeno ureico está a 20, y con ese valor es que ya pueden sacar. Esta es la fórmula de Conatet para sacar la osmolaridad plasmática, y es quizás el dato más importante que nos va a también permitir hacer el diagnóstico en la otra complicación que vamos a hablar a continuación, que es el coma hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico. ¿Listo? Entonces, ya esto se venía hablando desde el año 1957, referente a una complicación que llevaba a mucha, pero mucha alteración de la conciencia, y no había la presencia de cuerpo cetónico, pero sí había una osmolaridad plasmática bastante aumentada. Fue de ahí que salió entonces su nombre de estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico. Y miren, para hacer el diagnóstico también esto está basado en una triada, ¿ya? Donde es básicamente sencillo. Lo que lo define a esta complicación es la osmolaridad plasmática aumentada cuando esta es mayor a 320 miliosmoles por kilogramo de agua. ¿Listo? Entonces, no olvidarse, la hiperosmolaridad es lo que lo define a esta patología. Por otra parte, manejan niveles demasiado elevados de glicemia, por lo general mayores a 600 miligramos. Son bastante, pero bastante aumentados. Hay muchos estudios donde el promedio de los pacientes que en los que se ha diagnosticado esta complicación, en promedio rondan la glicemia a 1000 miligramos por decilitro, ¿ya? O van a ver ustedes que si lo hacen con un glucómetro les puede salir high directamente, y esto significa que es mayor a 600 miligramos por decilitro. Esta es la fórmula que ustedes tienen que sacar, y para eso obviamente tienen que pedir primeramente un ionograma, una glicemia, una urea, que son básicamente los 3 datos importantes para que puedan sacar la osmolaridad plasmática y ver si realmente están frente a esta complicación. Miren, entonces estos son los criterios: una glicemia mayor a 600, el pH obviamente no tiene ninguna relación, es mayor a 7.3, el bicarbonato también suele estar normal, ¿ya? Entonces lo que más hace referencia es la osmolaridad plasmática y la alteración de la conciencia. Eso es muchísimo, pero muchísimo importante en el momento del diagnóstico. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es lo que van a producir habitualmente? Todas estas manifestaciones en el organismo va a terminar ocasionando una deshidratación bastante profunda. Les mencionaba hace un momento, hay algunas guías que te dicen que alrededor de 12 litros es el promedio que se pierde de líquido. En algunas guías inclusive he revisado de que hasta 20 litros de déficit de líquido se tiene. Imagínense la cantidad abismal de líquidos que hay que reponerlo. Se estima entonces que representa del 10 al 20% de todos los casos de hiperglucemia grave y la edad media es de 60 años. La mortalidad oscila entre el 20 y el 70%. 2/3 de los enfermos con este síndrome no tienen historia de diabetes y el tercio restante tiene una diabetes de comienzo en adulto, en la etapa adulta, y una pequeña parte de los enfermos son dependientes de insulina. Miren entonces, la glucosuria que ocasiona con la hiperosmolaridad va a ocasionar una diuresis osmótica con pérdida de agua en relación al sodio, salida de agua dentro de la célula, deshidratación celular, shock hipovolémico, hiperazoemia, ingresa en insuficiencia renal aguda, la deshidratación celular, alteración de la conciencia, arritmia cardíaca y muerte. Entonces, aquí lo más importante, vuelvo a decirlo, la hiperosmolaridad plasmática seguida de la hiperglucemia importantísima, mayor a 600, ocasionando diuresis osmótica, son los puntos detonantes en esta complicación. ¿Qué condiciones asociadas pueden precipitarlo? Entonces, una insuficiencia renal crónica, infecciones, sangrados gastrointestinales, infarto de miocardio, enfermedades vasculares cerebrales, pancreatitis, son muy parecidos son de la cetoacidosis diabética, sus mismos casi factores de riesgo. Algunos fármacos implicados, los diuréticos. Dentro de los diuréticos, sobre todo, los diuréticos tiacídicos tienen efectos metabólicos y entre ellos que es hiperglucémico. La hidroclorotiazida es hiperglucémico, tiene un efecto hiperglucemiante, hay que tomarlo en cuenta en aquellos pacientes hipertensos y que son diabéticos y encima irresponsables, pueden fácilmente entonces ser un contribuyente a las complicaciones. El cuadro clínico, entonces el inicio puede ser también insidioso durante varios días o semanas con debilidad, poliuria, polidipsia, datos de deshidratación, tienen todo lo mismo en común, ¿no es cierto?, en relación a una cetoacidosis, excepto el estado de la respiración de Kussmaul o el sabor a manzana en la orina. ¿Ya? Lo que más aquí es importante son los datos de deshidratación y la alteración significativa de los estados de conciencia. Entonces, como consecuencia, un incremento rápido de los niveles de glucosa, la producción de cetonas es menor o ausente. Entonces, miren, la hiperosmolaridad habitualmente, ¿qué es lo que va a hacer? Bloquea la lipólisis y además habíamos dicho que se obtiene a partir de las proteínas la presencia de carbohidratos y no así del tejido adiposo. Entonces, son dos situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Entonces, los pacientes van a estar con deshidratación extrema, hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir esto? De que en posición de cúbito dorsal agarra, le toma la presión y ante la posición supina o al levantarlo al paciente le tomas la presión. Lo habitual que debe ocurrir es de que eleve la presión, pero lo contrario ocurre acá. Lo pones sentado o en supino y lo que va a ocasionar más bien es un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio, confirmando la hipotensión ortostática. Respiración de Kussmaul ausente, puede haber hiperpnea, que sugiere una acidosis láctica o distensión gástrica por el hilio paralítico. Deterioro del nivel de conciencia desde la confusión al coma, crisis convulsiva, gran variedad de signos neurológicos habitualmente reversibles con la hidratación. Entonces, miren, ¿cuál es más grave? Ustedes se están dando cuenta, el estado hiperosmolar no cetóxico en relación a la cetoacidosis diabética. Más deshidratación, más desequilibrio hidroelectrolítico, más alteración neurológica. Y no significa solamente que están somnolientos o están en coma, sino que también induce convulsiones,
¿ya? O un cuadro neurológico que si bien puede ser reversible, pero también puede producir en algunas situaciones focalización. Puede haber una afección pleural o pericárdica, puede haber cambios electrocardiogramas por alteraciones metabólicas, sobre todo con el potasio, hipocalemia, alteraciones pleurales o pericárdicas desaparecen igual con la hidratación. Miren, este es un estudio en el que en un promedio de 88 pacientes con estado hiperosmolar, la glicemia en promedio en la que se encontró eran 1160 miligramos por decilitro con una osmolaridad de 384 y una creatinina de 5.5. En este estudio más bien había hipercalemia, en otros suele haber hipocalemia. Entonces acá lo más importante, como les menciono, es la reposición óptima de líquidos, la velocidad de disminución de la glucosa y la osmolaridad no está bien establecida, pero sí se acepta que la corrección rápida de la osmolaridad intracelular lleva a un síndrome de desequilibrio en el sistema nervioso central. Y es otra de las razones por las cuales no se debe llevar a la compensación en menos de 24 horas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar dar excesiva cantidad de líquido y a la vez descender de forma brusca la glicemia? Lo único que va a ocasionar es un edema cerebral. Entonces el paciente se puede deteriorar neurológicamente más y ahí sí que es otra condicionante que aumenta la mortalidad del paciente. La terapia con insulina es similar en la que la cetoacidosis, aunque dosis menores suelen ser más efectivas. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es la hidratación y no tanto la insulina. La terapia con potasio debe ser dada menos agresivamente, ya que los pacientes inicialmente están oligúricos por la deshidratación. Miren, entonces, nuevamente vuelvo a decir, no tiene nada que ver acá el uso del bicarbonato, ¿ya? ¿Qué es lo más importante en estos pacientes? La hidratación es el elemento crucial más importante. ¿Cuál es la solución habitualmente que se tiene que utilizar en estos pacientes? La solución Ringer normal. ¿Por qué la solución Ringer normal? La que tiene habitualmente menos sodio. No se olviden que está aumentada la osmolaridad plasmática y dentro de su fórmula para sacar la osmolaridad es 2 veces el valor del sodio que te va a aumentar tu osmolaridad. Entonces, mientras menos sodio tenga, tu osmolaridad no va a ser tan significativa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O administro solución Ringer normal inicialmente y posteriormente puedo pasar inclusive solución glucosalina para pasarle, en resumidas cuentas, agua libre, que es lo que eso tiene las soluciones dextrosa al 5% o que van combinadas con solución fisiológica y que en conjunto se llama solución Ringer, solución glucosalina. Los pacientes entonces hipotensos deben recibir 1 litro de solución en los primeros 15 a 30 minutos y en algunos casos un segundo litro a los siguientes 30 minutos. En los normotensos, 500 ml de solución Ringer normal para cada hora las siguientes 4 a 6 horas, como les mencioné. En ambos casos las primeras 6 horas son cruciales y de estas la primera hora las más importantes. No se olviden que el déficit de líquido va en torno de los 12 a 20 litros y eso yo tengo 2 días aproximadamente, incluso 3 días para poder llevar a la normalidad los estados de deshidratación, mejorar la función renal y obviamente posteriormente el control de la glicemia. Hay que tener muchas precauciones en el adulto mayor, sobre todo en los que son más de 60 años, los que tienen problemas cardíacos, problemas respiratorios o problemas renales, porque el manejo de líquidos en estos pacientes es mucho más delicado. Entonces el tratamiento está guiado por la presión arterial, flujo urinario, peso corporal, congestión pulmonar, presión venosa yugular, catéter de flotación o estado mental. Entonces, durante el tratamiento los niveles de sodio pueden incrementarse y en algunos casos puede corresponder a una diabetes insípida nefrogénica transitoria. Por eso es que se debe manejar, como les he mencionado, con solución Ringer normal o una solución glucosada al 5%. Idealmente yo preferiría una solución glucosalina. ¿Listo? Entonces, no se olviden de ese detalle. El grado de hiperosmolaridad y la velocidad a la cual se desarrolla se relacionan estrechamente con el deterioro del estado mental del paciente. ¿Listo? Entonces, vuelvo a decir, tiene que hacerse esta hidratación de forma vigorosa, pero los descensos de la glicemia tienen que hacerse de forma progresiva. Lo más
grave que puede ocurrir, ¿no es cierto?, son las alteraciones neurológicas que se pueden manifestar y pueden confundir con cualquier problema neurológico, desde convulsiones, Babinski, como manifestación de síndromes extrapiramidales, hiperreflexias, hemiparesias, o sea, datos de focalización, afasia, fasciculaciones, nistagmos, etc. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo sé que ha sido un poco extenso esta presentación. Les pido por favor que lo revisen y lo tomen muy en cuenta, todos estos datos que se acaban de mencionar, porque esto en el año siguiente que les toque en el internado lo van a ver. Los saludo su amigo y docente, doctor Méndez. Nos vemos pronto, chicos.